Hola, mi nombre es Sofía Garza Cavazos. Mi número de matrícula es 29259. La carrera es licenciatura en Derecho, examen profesional, Derecho Civil. El tema es pensión alimenticia. En la breve introducción menciono qué es la pensión alimenticia, cuál es el propósito de esta y qué consecuencias legales puede causar el incumplimiento de la pensión. El derecho de familia es una rama del derecho civil que regula las relaciones jurídicas entre miembros de una familia, estableciendo derechos, deberes y obligaciones derivados de vínculos de parentesco, matrimonio, convivencia y filiación. Su objetivo principal es proteger la estructura familiar y garantizar el bienestar de sus integrantes, especialmente de los más vulnerables, como menores de edad o personas con discapacidad. Dentro de sus áreas de regulación se encuentran el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción y la tutela, la pensión alimenticia y la sucesión hereditaria. Este derecho se fundamenta en principios como la protección de la dignidad humana, la solidaridad y el interés superior del niño, asegurando que las relaciones familiares se rijan por normas justas y equitativas en beneficio de todos sus miembros. La pensión alimenticia es la cantidad de dinero que una persona debe pagar a otra para cubrir sus necesidades. En México se puede solicitar por convenio o sentencia judicial. La pensión alimenticia es una obligación legal que impone a una persona el deber de proporcionar recursos económicos para la manutención de otra cuando esta última se encuentra en una situación de dependencia o necesidad. Generalmente se aplica en el contexto de la relación entre padres e hijos, pero también se puede extender a cónyuges, excónyuges y en algunos casos a otros familiares. ¿Quiénes tienen derecho a recibirla? Las personas pueden solicitar una pensión alimenticia, son hijos menores de edad y en algunos casos mayores de edad. Es que estudien o tengan una discapacidad, exparejas, cuando se demuestra necesidad económica después de un divorcio o separación, padres o ascendientes, si están en situación de vulnerabilidad y requieren apoyo de sus hijos. ¿Qué cubre la pensión alimenticia? La pensión alimenticia no solo cubre la alimentación, sino también vivienda, renta, servicios básicos, educación, colegiaturas, útiles escolares, salud, medicinas, tratamientos médicos, vestimenta y esparcimiento, ropa, actividades recreativas esenciales, determinaciones y pago. El monto de la pensión se fija con base en factores como los ingresos del obligado, las necesidades del beneficiario y las circunstancias del caso. Puede acordarse de manera voluntaria entre las partes o ser establecida por un juez en caso de alguna disputa. Consecuencias del incumplimiento. No pagar la pensión alimenticia puede traer sanciones legales que incluyen embargos sobre bienes o salario del deudor, multas o intereses por mora, restricción de derechos como la contención de documentos oficiales. La pensión alimenticia es un derecho fundamental que busca garantizar el bienestar y desarrollo de las personas en situación de dependencia, asegurando que tengan acceso a una vida digna y adecuada a sus necesidades. Requisitos para solicitar la pensión alimenticia. Los requisitos para solicitar una pensión alimenticia pueden variar.
según la legislación de cada país, pero en términos generales se deben cumplir los siguientes criterios: relación jurídica o parentesco. El solicitante debe de demostrar que existe un vínculo legal de la persona obligada a otorgar la pensión. Por ejemplo, ser hijo del obligado, menor de edad o mayor de edad o con discapacidad, o sí, tener discapacidad. En ser expareja en casos de divorcio si se cumplen los requisitos. Ser un ascendiente, padres o abuelos, en situación de necesidad de la pensión. Se debe probar que el solicitante no cuenta con los medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, salud, educación y vivienda. Capacidad económica del obligado. El demandado debe tener ingresos suficientes para proporcionar la pensión sin comprometerse, sin comprometer su propia subsistencia. La documentación requerida para iniciar el proceso legal generalmente se necesitan los siguientes documentos: identificación oficial de los solicitantes y del demandado, acta de nacimiento o documento que acredite el vínculo familiar, resolución de divorcio o acta de matrimonio en caso de exparejas, comprobante de ingresos del demandado, nómina, declaración de impuestos, prueba de gastos del solicitante, recibos de escuelas, medicinas, alquiler, etcétera. Presentación de la solicitud ante una autoridad competente. La demanda debe presentarse ante un juez de familia con la autoridad correspondiente en el país. En algunos casos se puede llegar a un acuerdo extrajudicial mediante mediación. Seguimiento del proceso. Una vez presentada la solicitud, se realiza una audiencia donde ambas partes exponen sus argumentos. Si no hay acuerdo, el juez determina el monto y las condiciones de la pensión. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar que que el beneficiario reciba el apoyo necesario para su bienestar y desarrollo. Casos en los que no procede la demanda de pensión alimenticia: cuando el solicitante es mayor de edad y es autosuficiente. Si el hijo ha alcanzado la mayoría de edad y tiene medios propios para sustentarse, puede cesar. Cuando el beneficiario vive en unión libre o en algunos casos, si el hijo es el beneficiario, se casa o forma una nueva familia, se considera que ha adquirido independencia económica, lo que podría extinguir el derecho a la pensión. También se aplica para exparejas que solicitan pensión y luego se casan nuevamente o inician una nueva relación estable. Cuando el obligado no tiene capacidad económica suficiente, si la persona demandada demuestra que no tiene ingresos ni medios para cumplir con la obligación, sin afectar su propia subsistencia, el juez puede denegar la demanda o reducir el monto. Cuando el solicitante ha cometido violencia, atraco, si un hijo ha maltratado a sus padres o los ha olvidado o se ha ido, puede perder el derecho. También aplica en casos de ex esposos que han cometido violencia intrafamiliar. Cuando no existe vínculo legal, en el caso de exparejas, no hubo matrimonio ni una relación legal que justifique la solicitud. Cuando se demuestra que la pensión ya no es necesaria, en cualquiera de estos casos, la demanda de pensión alimenticia puede ser rechazada o revocada si ya estaba en curso. El artículo 302 del Código Civil Federal establece las obligaciones alimentarias entre cónyuges y concubinos. Según este artículo, los cónyuges deben darse alimento. La ley determinará
cuando queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señala. Los concubinos están obligados de igual forma a darte alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. El artículo 1635 del Código Civil Federal de México establece los requisitos para que exista el concubinato y con ello el derecho a alimentos entre padres e hijos. Este artículo establece dos condiciones bajo los cuales los concubinos pueden reclamar derechos como pensión alimenticia y herencia, haber vivido juntos de manera constante y permanente, por lo menos 5 años, haber tenido hijos en común, sin importar el tiempo de convivencia, siempre que ninguno estuviera casado con otra persona. Si se cumplen estos requisitos, los concubinos tienen derechos similares a los de un matrimonio en aspectos como la pensión alimenticia y la sucesión hereditaria. Este precepto legal enfatiza la responsabilidad mutua de los cónyuges y concubinos de proporcionarse alimentos, entendidos no solo como comida, o sea, sino también como todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, atención médica y en su caso educación. Es importante destacar que en situaciones de divorcio la ley determinará si esta obligación alimentaria continúa vigente, considerando los factores como la capacidad económica de las partes y las circunstancias particulares del caso, gastos que se pueden cubrir con la pensión alimenticia. La pensión alimenticia no se limita solo a la alimentación, sino que abarca un conjunto de necesidades esenciales para garantizar el bienestar del beneficiado. Según la legislación de varios países, estos gastos incluyen alimentación, vivienda y servicios básicos, educación, salud y atención médica, vestimenta y calzado, transporte y movilidad, esparcimiento y desarrollo personal, cuidado especial, es decir, gastos derivados de una discapacidad o enfermedad crónica, como terapias físicas, psicológicas o de aprendizaje. La cantidad otorgada en la pensión dependerá de las necesidades del beneficiario y de la capacidad económica, siempre con el objetivo de garantizar una vida digna. Formas de pago de la pensión. El pago de la pensión alimenticia puede realizarse de diferentes maneras, dependiendo de lo que acuerden las partes o de lo que determine el juez. Algunas de las formas más comunes incluyen pago en dinero, depósito bancario, transferencia, retención de salario. En muchos casos, el juez puede ordenar que la pensión se descuente directamente del sueldo del obligado y sea depositado al beneficiario. Pago en efectivo. Si ambas partes están de acuerdo, el pago puede realizarse en efectivo, aunque es recomendable dejar eh, alguna constancia. Pago en especie, provisión de vivienda en algunos casos. La pensión se cubre proporcionando la vivienda al beneficiado. Aportaciones mixtas, combinación de dinero con pago en especie, fondo de ahorro, con fideicomiso y casos muy especiales, el juez puede ordenar que se cree un fondo de ahorro, un fideicomiso para garantizar el cumplimiento de la pensión a largo plazo, especialmente cuando hay bienes involucrados. Frecuencia del pago. La más común es la mensual, quincenal o semanal o pago único. El juez determinará la mejor forma de pago, considerando las circunstancias del caso y asegurando que el beneficiario reciba el sustento necesario de manera oportuna. La pensión compensatoria es un concepto de derecho de familia se refiere a una compensación económica que se otorga a uno de los cónyuges, ya sea por divorcio o separación. Su finalidad es
facilitar la situación económica de ambos cónyuges, y más cuando uno de ellos ha podido experimentar un desequilibrio en su nivel de vida debido a la relación matrimonial. Características de la pensión compensatoria. Su principal propósito es compensar la desigualdad económica que puede generar la ruptura del matrimonio, especialmente si uno de los cónyuges ha dependido económicamente del otro o ha sacrificado su carrera, su desarrollo personal por el bienestar de la familia. Duración. La pensión puede ser temporal o indefinida, dependiendo de las circunstancias de cada caso, como la anulación del matrimonio, la edad de los cónyuges, su estado de salud, su capacidad para obtener ingresos. La cuantía se determina en función de varios factores como el nivel de ingresos de cada cónyuge, el tiempo que han estado casados, la situación económica de ambos. Tras la separación y las necesidades del cónyuge que recibe la pensión, modificaciones. Puede ser revisada y modificada en función de cambios en la situación económica de los cónyuges, como un cambio en los ingresos, la obtención de un nuevo empleo o cambios en las necesidades del beneficiario. No es automática. No se otorga de manera automática. Debe ser solicitada y justificada ante un juez en el proceso de divorcio o separación. La pensión compensatoria puede ser un tema complejo y sensible, y es recomendable contar con asesoramiento legal para entender mejor los derechos y responsabilidades de cada parte involucrada. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, pues para mí es muy importante porque tiene que sobresalir el derecho del menor y la obligación del deudor, que tiene que cumplir con lo estipulado. ¿De qué manera yo aplicaría lo que acabo de exponer? Pues en un juicio de pensión alimenticia. Con esto concluyo mi presentación. Espero haya sido de su agrado, y perdón por algunos errores cometidos. Muchas gracias.